dice, así sucede en la casa del Señor. Si uno se mantiene puro, puede tener un uso especial, consagrado y útil para el Señor y listo para hacer toda clase de buenas obras. Es una analogía, una comparación que el apóstol Pablo hace. Y usted dice, piensa en su casa y usted tiene cosas que de hecho le han costado, usted ha trabajado por ellas y son especiales. Pero así también hay otras cosas comunes que, bueno, están allí, nos sirven, pero no son para esas situaciones, para esos momentos especiales. Y dice el apóstol Pablo, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que en la casa del Señor ocurre lo mismo. Pero hay una posibilidad, y dice que si una persona se mantiene puro, puede tener un uso especial, puede consagrarse de mejor manera al Señor, y Dios puede usarle para mejores tareas aquí en el reino, bueno, y en su vida cotidiana como siervo del Señor. Eso es lo que dice 2 Timoteo 2, 20 y 21. Ahora, este versículo, estos versículos nos advierten, y de hecho usted está comprendiendo esto, de que puede haber situaciones en nuestras vidas que frenan, que estorban, que detienen, que no permiten que nosotros podamos ser esos instrumentos especiales. Y de pronto usted en su vida ha querido mejorarse en el servicio al Señor, pero tal vez hay cosas que le están frenando, cosas que le estorban y capaz que usted no se da cuenta de aquello. Bueno, la predicación de la palabra está para abrir nuestros ojos y poder mirar, que Dios nos haga mirar aquellas cosas que tal vez todavía nos ensucian, como dice el texto bíblico, y no nos permiten surgir o avanzar más en nuestro deseo de servir al Señor. Y es mi intención, estimados hermanos, hablarles de una de esas cosas en esta mañana. Y es una situación, estimados hermanos, que hasta donde yo he hablado con algunos creyentes en las iglesias, afecta a algunas personas. Claro, se hizo una conversación un poco larga para llegar a saber de estas situaciones, conocer un poco del trasfondo, del pasado, por decir así, de algunas personas. ¿Dónde se encuentra esto? Acompáñenme en la Biblia al libro de Éxodo y vamos al capítulo 20 y allí vamos a leer el versículo 12. Vamos al libro de Éxodo en el capítulo 20 y allí vamos a leer el versículo 12, estimados hermanos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 12, dice lo siguiente. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Piense esto, estimado hermano, muchas personas nunca llegan a ser padres por diversas situaciones, pero ciertamente todos somos, ¿qué? Hijos. Todos hemos salido de algún lugar, todos hemos tenido alguna figura de autoridad a la cual debemos honrar, debemos obedecer. Entonces usted está pensando ya, usted está recordando, usted está probándose en su corazón, y yo podría hacer preguntas acerca de sus padres, acerca de la relación con sus padres, acerca de cómo usted reaccionó, cuál fue su actitud y qué tiene en el corazón hoy cuando usted piensa en ellos. Recuerden lo que leímos al inicio. Si alguno se limpia de estas cosas, cosas que impiden el crecimiento y que ciertamente Dios también las usa para desarrollarnos, pero es necesario limpiarse, porque si no hay paz en nuestros caminos, y recuerde que Dios es un Dios de paz, no podemos surgir de la mejor manera como Dios espera que surjamos. Pero si alguien se limpia de estas cosas, dice, será un instrumento especial que podrá hacer grandes obras para el Señor. Y cuando hablamos de esto, de Éxodo 20, 12, de la relación entre padres e hijos, seguro que hay muchas cosas que hay que hablar, hay que tratar, hay que probarse a uno mismo, porque es de grande importancia delante de Dios, estimados hermanos. Y nuestra respuesta a la relación que tenemos con nuestros padres, estimados hermanos, nos afectará para bien o para mal hasta el último día de nuestra existencia. Eso es una verdad. Y de eso trataba el quinto mandamiento. Ahora piensa una cosa, nosotros no podemos cambiar la situación en la que nacimos. Nosotros no tuvimos ni voz ni voto en escoger a nuestros padres, ni el lugar en donde nacimos, ni cómo nos criaron. Así fue. Y es lo que tenemos. Usted ha escuchado un texto en Hebreos capítulo 12, versículo 10. Ahí el apóstol Pablo dice que ninguna disciplina le gusta a las personas porque la disciplina a veces genera incomodidad y trae un poco de dolor. Y compara, no, dice, nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía. Tal vez sus padres hicieron un buen trabajo con usted, con grande habilidad. Tal vez sus padres no tenían ni idea
y no hicieron un buen trabajo. Tal vez hicieron las dos cosas, a veces sí, a veces no. Pero lo que hicieron o no hicieron inevitablemente nos afecta, estimados hermanos. Pero nosotros, piensen esto, somos más afectados por la actitud que ahora tenemos. La actitud que ahora tenemos en respuesta a lo que ellos hicieron por nosotros. ¿Qué actitud tiene usted ahora en su corazón cuando usted recuerda a sus padres? Cuando usted recuerda su relación con sus padres. Lo bueno que hicieron o lo malo que hicieron, lo que haya sido. ¿Qué diría usted en su corazón, usted, acerca de usted mismo? Precisamente por esto el quinto mandamiento pone la responsabilidad del éxito, de su éxito, en su relación con sus padres en el lugar que corresponde, que es usted mismo. Y por eso pide a los hijos, honra, dice, a tu padre. Y mucha gente podrá decir, Señor, dice, tú no sabes cómo fue mi padre o mi madre. Y el Señor dice, yo sí sé. Pero lo que te pido a ti es una actitud hacia ellos. Y esa actitud es de honra. ¿Eso es fácil? Depende del caso. Pero es lo que el Señor nos está pidiendo y de lo que debemos limpiarnos y lo que usted debe evaluar ahora su corazón. En lo que debe evaluar su corazón, estimado hermano y hermana. Entonces, dicho esto, le pregunto una vez más, ¿cómo entiende usted? ¿Cuál es su entendimiento? Hasta podría decir cuál es su práctica de esta palabra, que también está en el Nuevo Testamento, y ya veremos, de honra a tus padres. Sabido que todos somos hijos, y sabido que principalmente la actitud que nosotros tengamos hoy respecto de ellos nos afectará más que lo que ellos hicieron con nosotros, sea bueno o sea malo. Porque el Señor va a evaluar aquello, su respuesta, en la fe que el Señor Jesucristo le ha dado. Ahora piensa otra cosita, verá, el principio enunciado, este principio enunciado en el quinto mandamiento de honra a tus padres, de hecho esto es un fundamento sólido, es un fundamento fuerte, estimados hermanos, para poder alcanzar verdadero éxito en la vida, en toda área. Este principio de autoridad es terriblemente necesario. Si la sociedad está tan mal, usted sabe que principalmente el problema está en las familias. No hay un principio de autoridad. Es como Israel en tiempos pasados, cuando había rey y dice cada quien hacía lo que quería, lo que le convenía. Quien era más fuerte ganaba. Más o menos algo como esto. Este principio de autoridad, de honra, es fundamental, es esencial. Ciertamente son cosas que el pensamiento moderno trata de cambiar, de pasar por esto, por encima, y no tomar en cuenta. Las escrituras se han hecho a un lado y hay grandes problemas, estimados hermanos. Ahora piense esto, que la primera vez que en la Biblia se habla de matrimonio, usted está en el libro de Génesis, si quiere verlo está en el capítulo 2, 24. En ese momento se describe como la condición en la que un hombre que deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, ¿sí o no? El hombre sujeto a su padre y a su madre, deja a su padre y a su madre y ahora se une a su mujer. Así que el matrimonio, estimados hermanos, piensen, es una transferencia y hasta cierto punto es una continuación, una transferencia y una continuación de la relación que empezó con nuestros padres. Y usted sabe, y sé que lo sabe, cualquier persona que tiene problemas no resueltos en su relación con sus padres, entrará en la relación de matrimonio con serios contratiempos. Eso es un hecho, ocurre. Y es muy probable que también tenga problemas en casi todas las demás áreas de su vida. ¿Está bien? Usted está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, excelente. Pero ahora piense en su actitud, en el llamado que Dios le hace para arreglar estas cosas. El primer texto que leímos en Timoteo capítulo 2 decía que si alguno se limpia de estas cosas, y esta es una de esas cosas, será un instrumento especial, útil para el Señor. Hay muchas personas que intelectualmente aceptan la verdad bíblica y dicen, sí Señor, yo creo que así es, pero cuando se solicita la obediencia, ya no es Señor. Solo gusta el consejo. Pero si el Santo Espíritu hoy, esta mañana, le pide hacer algo, le dice hacer algo, le dice quebrar su orgullo en alguna área y someterse al señorío de Jesucristo, debe hacerse, estimados hermanos. Si no, seremos, como dice Santiago, solo oidores, que luego salen a las 12 del día de este local y ha olvidado, y llega a la casa y le preguntan, ¿de qué hablaron en la iglesia? Se dice, no me acuerdo de... Es muy importante, estimados hermanos. Ahora, volviendo al asunto de los 10 mandamientos, solo un pequeño análisis. Son 10. Y se dividen en dos grupos. Aquí tenemos a nosotros los primeros 4
que hablaban de la relación con Dios, con su pueblo en ese contexto, con Israel, ¿no? Y el primer mandamiento, ¿qué decía? Que hay un solo Dios y que solo a ese único Dios se debe adorar. Luego explicaba un poco más de cosas en los demás mandamientos de esta primera sección. Pero cuando entramos a la segunda parte, que es el quinto mandamiento, ¿de qué habla? Habla de la relación del hombre con su semejante, con su prójimo. Y el primer mandamiento, lo primero que Dios fija, lo primero que pone en la mente como ley en su pueblo, es esto: honra a tu padre y a tu madre. Es lo que encabeza la segunda sección, y es lo que Israel debía escuchar y lo que debía ejecutar en sus vidas. Ahora, esta honra hacia los padres, este deseo de honrar a los padres, como el mandamiento de adorar a Dios, usted sabe que primeramente es una actitud del corazón. En la Biblia muchas veces se criticó de que el hombre empezó a hacer las cosas mecánicamente. Claro, había un sistema de sacrificio, había leyes, había establecido por la ley de Moisés. Y con el paso del tiempo el hombre empezó a hacerlo solo porque tenía que hacerlo. Es como que de pronto usted viene a la iglesia porque es domingo. Viene a la iglesia porque los hermanos le van a llamar a decir, oiga, ¿por qué no viene? Viene a la iglesia porque el papá le dice, vamos a la iglesia. Pero si fuera por usted, no viniera a la iglesia. Viene a la iglesia porque tiene que predicar. Viene a la iglesia porque le pusieron en una oración y tengo que estar allí para orar. Ese era el problema. Por eso siempre se habló de una actitud, de un deseo sincero y honesto de que quiero hacer eso, comprendo la importancia, veo la relevancia, entiendo la trascendencia de aquello que si no hago va a ocurrir. Y bueno, nosotros vemos en la ciudad qué está ocurriendo. Hay un proverbio 21:3, escuche lo que dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Que usted tenga corazón en lo que hace, dice, Dios aceptará mucho más que algo mecánico, aunque lo haga perfectamente bien. Y ese era el problema, estimados hermanos, la actitud. Entonces, cuando nosotros leemos esta palabra de honra a tu padre y a tu madre, el significado de esta palabra honra, ya en el texto griego, en el Nuevo Testamento, significaba considerar algo como valioso. Esa palabra de honra significa que usted considera algo o a alguien como valioso. Significaba que usted a esta persona le iba a dar un alto valor, o sea, algo especial, algo o alguien importante. Considerar como algo valioso. Significa que los padres son valiosos, estimados hermanos, por el papel, el rol, voy a decir así, que Dios les encomendó o que Dios les dio en la vida de los hijos. Ahora, recuerde usted algo. ¿Cómo es que Dios mira a los padres? Y yo me sorprendí un poco, ¿no? Dice que Dios mira a los padres como portavoces de su voz, portavoces de ellos, como mensajeros de la historia de Dios y como maestros de los mandamientos de Dios. De que los padres cumplan o no cumplan eso, con Dios se enfrentarán. Pero la idea de Dios fue esa. Y el respeto que los hijos deben dar a los padres es porque Dios pensaba eso de ellos. Mi mensajero, mi portavoz y quien me modela, quien me ejemplifica delante de los hijos. Ahora hablando con los hijos, pero aquí hay padres. Y si usted no se acopla a estas verdades, es mejor que piense, que se detenga y mire bien el camino que está tomando. Hoy en la mañana leí el Proverbio 23. Bueno, no leí, escuché. Y decía, hijo mío, ciertamente hay un fin. Y claro, guardando la palabra de Dios, tu esperanza no será cortada. Es mejor poner mucha atención. Es difícil, estimados hermanos, y como dice el libro de Romanos capítulo 1, al final de ese capítulo se habla de características de personas alejadas de Dios y digamos que estas mismas características muestran la degradación de la humanidad y a fin de cuentas el fin de la humanidad. Y entre estas características se menciona que habrá hijos desobedientes, rebeldes hacia los padres. En esta sociedad ni se piensa en eso. Básicamente esto es algo normal, algo que debería ser. Peor en otras sociedades, quiero decir en otros países. Entonces se sabe de hijos que tratan a sus padres como si fueran innecesarios. Decía y leía un comentario como si fuera polvo acumulado sobre un mueble. Y usted dice, ¿el polvo cómo es? El polvo es molestoso, el polvo irrita los ojos, el polvo... algo así. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Pablo nos advirtió ya en el Nuevo Testamento que tuviéramos mucho cuidado de tales actitudes hacia nuestros padres.
Cualquier hijo que piensa de esta manera acerca de sus padres, ciertamente va camino a la destrucción. Podrá ser muy próspero en esta vida, pero usted ha leído el proverbio, el Salmo 76. Dice que está en un deslizadero. Es una prosperidad falsa. Es algo que solamente ciega sus ojos. No para arrepentimiento. Su corazón es duro. Entonces, estimados hermanos, ¿qué ideas corren por su mente o qué palabras inclusive pasan por su mente cuando usted escucha este mandamiento, esta enseñanza de honrar a sus padres? Alguno podrá pensar en gratitud, otro podrá estar pensando en obediencia, otro en respeto y tal vez alguien más en servicio. Y yo digo excelente. Proverbios 23-25 dice: alégrense tu padre y tu madre y regocíjese la que te dio a luz. Alégrese tu padre y tu madre y regocíjese la que te dio a luz. Y yo pregunto, ¿es usted una razón de alegría? ¿Es usted una razón de regocijo para su padre y para su madre, según la voluntad de Dios? Tal vez pensando en este respeto, en esta obediencia, en este servicio, en esta honra. ¿Qué diría usted de usted mismo? Aquí no le mire a sus hijos, porque también los grandes son hijos y tuvieron un padre. Y a pesar de que tal vez su padre y mamá no están presentes ya en este tiempo, eso no significa o no cancela la honra que debería dárseles. Piense esto, hermano, porque no queremos que haya algo que estorbe nuestro desarrollo espiritual, el buen deseo que Dios tiene de usarnos de mejor manera. Y sabe, a veces hay algo que nos ata, que nos estorba. Hoy hablando de esto, podría ser otra situación. Pero hoy hablando de esto, y que el Espíritu Santo toque nuestros corazones, estimados hermanos. Ahora en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6, versículo 1, es un texto muy conocido, estimados hermanos, dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Eso está en Efesios capítulo 6, versículo 1. Ahora, cuando algunas personas escuchan la palabra obediencia, inclusive algunos padres, ¿no?, se les viene a la mente la idea de control, la idea de dominio, como una máquina, cuando se aplasta un botoncito y la máquina hace lo que usted quiere. Nada que ver. Esta obediencia solicitada en Efesios capítulo 6, versículo 1, nace de una actitud de honra, como vimos un ratito, del corazón, y de hecho se refleja en ¿qué? En una respuesta de obediencia agradecida. Obediencia agradecida. O obediencia por gratitud, dicho de otra forma, pero que surge de la honra, estimados hermanos. Si bien un hijo podría obedecer a sus padres sin honrarlos, eso ocurre, no los puede honrar si es que no los obedece. Dios lo diseñó de esa manera. La obediencia es sumisión, sin embargo la honra es respeto que motiva aquella obediencia. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque Dios lo dispuso así, y en segundo lugar porque vemos que es el orden necesario, principalmente o más en la iglesia, o diré yo así, la iglesia siendo ejemplo y siendo modelo de cómo debería ser las familias, de cómo debería ser una sociedad. Bueno, qué duro cuando en la iglesia no ocurre esto y el mundo ve semejantes situaciones que ocurren allá y ocurren aquí. Es una vergüenza si algo así pasa, y de hecho algo que se puede corregir mediante un genuino y sincero arrepentimiento. Ahora, la obediencia y la honra mostradas a los padres producirán de hecho beneficios para los padres, producirán beneficios para los hijos y beneficios para la sociedad en general. Y como le he dicho, si estas virtudes no son aprendidas ni practicadas por los hijos en el hogar, probablemente tampoco las practicarán en la escuela, ni en el trabajo, ni en la iglesia. Sin la obediencia y la honra, la sociedad, ¿qué sería? Sería un caos. Y básicamente eso es lo que es fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, estimados hermanos. Fuera de la iglesia, nunca en la iglesia. Efesios 6.1, como usted leyó hace un ratito, nos da dos razones, dos buenas razones para honrar a nuestros padres. La primera es algo que todos queremos, ¿qué? Que nos vaya bien, pues, para que te vaya bien. ¿Qué bien? El bien que Dios desea para su vida. Ahora estaba averiguando que esta palabra, o la palabra griega para bien, es una palabra muy pequeñita, eu, la E y la U, eu. Aparece en nuestra palabra en español, eulogía. ¿Alguien sabe lo que es una eulogía?
Es cuando se da un discurso sobre una persona y se habla bien de esa persona, se dice las virtudes de esa persona, la eulogía, un excelente caballero, palabras que se dicen acerca de alguien en bien, ¿no es cierto? Y dice que en los tiempos de Pablo esta diminuta palabra se usaba para saludar a alguien y para felicitarle. Para saludar a alguien, pero también para felicitarle, como cuando usted le dice a alguien, bien hecho, excelente, felicitaciones, lo hiciste bien. Entonces tenga usted por seguro que cuando usted honra a sus padres, del cielo una voz dice para usted, bien hecho, excelente lo que estás haciendo. A pesar de cualquier otra opinión en este mundo, o otro sentimiento, cuando usted guarda la palabra de Dios, Dios le dice desde el cielo, bien hecho. ¿Usted se acuerda cuando, bueno, es un texto aparte, pero cuando está Juan el Bautista bautizando, y viene el Señor Jesucristo y le dice, bautízame, y Juan le dice, yo debería ser bautizado por ti, tú vienes a mí, pero Jesús dice, debemos cumplir, ¿qué? Con la ley. Yo no soy un pecador, diría Jesús, porque no pecó, pero tengo que cumplir con la ley, así que bautiza. Y va Juan y le bautiza. Luego, ¿qué ocurrió? Se abrió el cielo y se escuchó una voz que decía, ¿qué? En él tengo complacencia, decía. ¿Por qué? Me obedece. No es pecador, no tiene que bautizarse, pero tiene que cumplir la ley. Aquí hay una ley, tiene que cumplirla. Tal vez usted, no sé, como le digo, ¿qué piensa de sus padres? Espero que haya paz, estimados hermanos, pero si no la hay, por amor a Dios, por respeto a su palabra, por verdadera fe, usted cumple. Igual, una voz del cielo dirá, este es mi hijo amado, tengo complacencia en esta persona, me cree, me obedece. Y le voy a dar una bendición. ¿Cuál es esa bendición? Que le vaya bien en la vida. Le va a ir bien. Es una promesa y Dios lo ha dicho. Otra buena razón para honrar a sus padres se encuentra en las siguientes palabras, ¿no? Y seas de larga vida sobre la tierra. Seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos años quisiera vivir usted, estimado hermano? Hasta los 100 nomás. Bueno, no se refiere a eso. Se refiere a la calidad de su vida. De nada serviría vivir 100 años y en tormento, ¿sí o no? Pero si viviera lo necesario y a plenitud, usted estaría muy agradecido. Seguiría tranquilo. Más que a plenitud de haber hecho lo que debía hacer. Esa satisfacción que le llena su corazón de haber servido al propósito por el cual usted fue creado, por el cual usted le dieron vida, por el cual usted nació aquí, en este lugar, en este año, con esta forma, en esa familia, todo lo que incluye su vida. Estaría agradecido. Dios promete que aquellos hombres que honren a sus padres realmente reciben vida. Y dice, ¿cómo puede ser esto? Y hay un buen ejemplo, ¿no? Cuando usted conversa con algún terapeuta, algún psicólogo, algún consejero, y estos le cuentan acerca de los casos que conocen de personas, ¿no? Y hablan acerca de vidas destrozadas que iniciaron ¿en dónde? En su familia. Está bien, dice mi papá y mamá de esta forma y así y así, pero ahora usted es un adulto, ¿qué va a decidir? ¿Qué va a hacer con eso? Y lleno de amargura, lleno de odio, se carga. Y precio alto espiritual, precio alto emocional, precio alto físico. Y luego muere de la misma forma. Y nunca hubo paz. Y los hijos que quedan, mismo destino. Y lo que dice la palabra de Dios, no hay temor de Dios, no hay otra. Mi palabra, diré así, la maldición se repite de generación tras generación. Hasta que alguien se levanta con valor, con fe, y rompe aquello. Eso es muy importante, estimados hermanos. Dios quiere darnos vida, y vida en abundancia, diría el Señor Jesucristo. Pues bien, esto es un camino, es una autopista para recibir esa vida en abundancia. Pero hay que ser honesto con uno mismo. Hay que detenerse un poco de tiempo y preguntarle al Señor, evalúame, o pedirle aquello. Algunas ideas, estimados hermanos, de cómo usted y yo debemos honrar a nuestros padres. En primer lugar, respete el papel que Dios les ha ordenado a sus padres. Respete el papel que Dios le ha dado a ellos. Yo pensaba usar algunas historias de la Biblia, porque hay bastantes historias en la Biblia que reflejan estos principios, pero no hay mucho tiempo. Pero usted ha leído historias, ¿no? Una de las que más a mí me llama la atención es la de Noé. Noé, un hombre, bueno, dice, fiel a Dios, ¿no? Construye el arca y todo. Pero en un momento algo ocurrió. Lastimosamente uno de sus hijos no honró a sus padres. ¿Usted ha leído esa historia? Hubo problemas. Bueno, dice aquí,
Cuídese mucho de hacer juicios o de mantener amargura hacia sus padres. Recuerde que con la misma medida que medimos, ¿qué va a pasar? Serás medido. O otro versículo, todo lo que siembres, cosecharás. Eso no quiere decir que vamos a justificar, no. Pero si existen heridas en su relación con sus padres, y de seguro las hay, recuerde que existe un antídoto, existe una medicina. Y esta vez vamos a ver un versículo tal vez un poco extraño, no sé si usted lo ha leído. Vamos a Malaquías, esto sí necesito que lea, estimado hermano. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías está en el Antiguo Testamento, al final del Antiguo Testamento. Y busque el capítulo 4 y lea versículos 5 y 6. ¿Quién encuentra primero Malaquías? Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente: He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y temible. Bueno, hasta aquí primero. Dice, yo envío al profeta Elías. ¿Quién fue ese profeta Elías que el Señor envió? Aquella persona que venía con ese poder. Antes de que venga el día del Señor que es grande y temible. ¿Cuál es ese día grande y temible? Estamos en ese momento. Luego dice, Él hará volver, esta persona, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Antes de hablar de la situación terrible que va a ocurrir si no se ejecuta, si no se obedece esta palabra, ¿de quién está hablando que vendría como antídoto? Como sanidad para el corazón de las personas. Esta persona que viene con el poder de Elías. Y viene, claro, en este tiempo, hermanos, que estamos ahora, antes que venga el día terrible que Dios ha prometido que vendría. Y dice que esta persona haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y yo ruego, estimado hermano, que su corazón sea tocado para que, si usted es un padre, su corazón vuelva a sus hijos. Y si usted tiene que pedirle perdón a sus hijos, lo haga. Y tiene que cambiar actitudes en su vida, cambie y sea un ejemplo. Misma cosa para los hijos, ¿no? Si usted ha sido un rebelde, un ingrato, no sé, también cambie su corazón y empiece por esto que Dios solicita a los hijos, honra. Porque te quiero bendecir, dice, quiero que tu vida vaya bien, quiero que tu vida sea, no solo para ti, beneficio para todos los demás. Necesito que lo hagas. Usted está pensando ahora, pero Dios dice otra cosa. Antes que yo venga, no vaya a ser que hiera la tierra. ¿Qué dice aquí? Con destrucción. Y como le he dicho, eso es un testimonio que se mira, solo vea las noticias. Muerte por todo lado, destrucción, abusos. No es lo que Dios quiere, estimado hermano, de ninguna manera. Y si hay solución, o más bien dicho, en la medida en la que usted esté cerca de Jesucristo, usted encuentra solución para esto. Usted aprende a perdonar. Usted aprende a dar perdón, a dar misericordia. Muy interesante, estimados hermanos. En segundo lugar, trate de ver la vida desde la perspectiva y la experiencia de quienes fueron sus padres. Trate de ver la vida desde la perspectiva y la experiencia de quienes fueron sus padres. Hay una canción de un artista, Piero, ¿he escuchado? Dice, es un buen tipo, mi viejo. Y cuenta cómo él vivía, pues no, o sea, bueno, digamos ahora con carros y celulares, en ese tiempo nada, con caballos. Y tal vez ahora ya no ocurre mucho eso. Ya todos estamos casi en la modernidad. Pero no me refiero a justificarles, estimados hermanos, sus acciones, sino a entender las condiciones en las que ellos crecieron, a conocer las convicciones que tenían y los recursos que tenían al alcance. Muy diferente tal vez de lo que ocurre hoy. Hay un texto muy importante en Santiago 2.13. ¿Qué dice Santiago 2.13? Si quiere, búsquelo. Dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y que la misericordia ciertamente triunfa sobre el juicio. Muy fácil criticar a veces y decir, pero cuando uno conoce a veces el contexto, digo, no justifica, pero comprende que la situación no fue fácil. No había conocimiento de Dios. Yo a veces converso con algunos hermanos y me cuentan cómo fue su situación de infancia.
y un problema. No debió ser así, pero ciertamente no estaba Dios, no había conocimiento de Dios. ¿Qué se esperaba? Un acto netamente humano, pues, animal. Es importante, estimados hermanos. En tercer lugar, busque y valore el consejo de sus padres. Busque, estimado hermano, y valore, si aún puede hacerlo, busque y valore el consejo de sus padres. Y eso también, bueno, es un hecho, ¿no? Muchas veces caemos en el orgullo de creer que tenemos todas las respuestas. ¿Por qué? Porque somos personas modernas, de que tenemos todo al alcance, sabemos todo. Muchas veces no escuchamos con respeto ni con humildad el consejo de otras personas, tal vez también el de sus padres. Yo no necesito, yo sé lo que estoy haciendo. Y yo pienso en el Señor, ¿no? Que tal vez no está mirando el hecho de que usted obedezca al consejo, porque tal vez no es acertado. Lo que está viendo es su actitud para escuchar un consejo, su humildad en su corazón, de que usted se detenga a escuchar. Digo, tal vez no sea el consejo, pero Dios mira que su corazón es humilde para escuchar. Piensen en esto. A veces nosotros no buscamos ni valoramos. Y bueno, eso también de buscar el consejo, claro que es un signo de madurez. Proverbios dice, ¿no? En la multitud de consejeros, ¿qué está? La victoria. Eso dice. Siguiente, demuestre aprecio hacia sus padres. Haga algo que alivie sus cargas. Hágales saber por medio de lo que usted hace el alto valor que usted les da. Esto es sencillo. Y por último, ore por ellos y si aún puede, ore con ellos. Ore por ellos. ¿Y qué va a pedir? Va a agradecer. Si no son salvos, no ves que haya salvación. Que Dios abra su corazón. Si son salvos, va a pedir que usted continúe con esa fe. Lucharon mucho por esa fe. Ahora las generaciones que usted y a través de usted, que se mantenga esa fe. Y si aún puede orar con ellos, qué bendición. Leía un libro, estimados hermanos, y una ilustración que es bonita. Se llama El último beso. El último beso. El último beso. Entonces comenzaba así. ¿Recuerda usted el primer beso de su mamá? Usted dice, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque probablemente era un bebé, cuando usted nació. Y seguro él le dio muchos besos, y usted está recién nacido y no se acuerda. No se acuerda del primer beso. Pero dice, con toda seguridad usted se acordará del último. ¿Cuál fue el último? ¿Cuál será el último? Los años vuelan, dice, y toda relación humana entraña momentos de estrés. Eso no es vergonzoso, eso es normal. Pero si tenemos en nuestro corazón el principio fundamental de honra, predominará ¿qué? El amor. Entonces, cuando lleguen aquellos momentos de tensión, aun si hay heridas y malentendidos, pensemos en el último beso, porque con toda seguridad vendrá. ¿Qué cosas quisiera recordar cuando se despida por última vez de sus padres? ¿O qué recuerda usted si a alguien ya le pasó? Los funerales, dice, siempre son tristes, pero nunca he visto más angustia y llanto que en las ocasiones cuando el dolor de la separación es hecho más profundo por el remordimiento. Cosas que no hice, cosas que no dije, cosas que debía decir, cosas que debía aclarar, cosas que ya no hay tiempo para hacer. Así que piensen en esto. Y si aún tiene la oportunidad, mientras todavía puede hacer algo, haga, porque eso hará la diferencia. Piense en el último beso, porque con toda seguridad vendrá. Honre a su padre y a su madre, porque al hacerlo, dice la palabra de Dios, sus días sobre la tierra serán prolongados por un lado y por otro lado. Usted de parte de Dios experimentará verdadero éxito. Es la promesa de Dios y es un hecho que se va a cumplir. Recuerde el primer versículo que leímos, estimados hermanos. ¿Cuál es el primer versículo que leímos? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 21. Dice, en una casa grande hay objetos de oro y plata y también otros de madera y de barro. Algunos tienen usos especiales, otros usos comunes. Así que en la casa del Señor, así es de la casa del Señor, si uno se mantiene puro, puede tener un uso especial, consagrado y útil para el Señor y listo para hacer toda clase de buenas obras. Si esto que hablamos de esta mañana es algo que a usted le estorba y no le permite ser ese instrumento especial de Dios, ese instrumento útil para toda buena obra,
pues hay que limpiarse, estimados hermanos. Hay que ser honestos. Y Dios espera que haya paz en las familias, que haya paz en su corazón, que haya gratitud. Y que todo aquello que usted tal vez vio que no debió ser, con la guía de la palabra del Señor, con el poder del Espíritu Santo, no vuelva a ocurrir. Acompáñenme en una oración, estimados hermanos, y luego le damos paso al hermano que nos dirige en la cena. Padre Dios, estamos siempre agradecidos por tu palabra y rogamos, Dios, tomarla con todo respeto, con toda seriedad, también con toda fe, porque sabemos que tú nos vas a dar el poder para ejecutarla en nuestras vidas. Yo sé, Señor, que tu Santo Espíritu ahora mismo está redarguyendo, está reprendiendo inclusive, está enseñando en el corazón de cada uno de los que aquí están escuchando tu voz. Te ruego, Señor, que todos podamos rendirnos a la dirección que tú nos das ahora, para tener en el corazón luz, no tinieblas, tener en el corazón paz, Señor, no guerra, para poder tener tu corazón, Padre Dios. Te suplicamos entendimiento, te rogamos valor en nuestras vidas para ejecutar tu voluntad. Sabemos que tú nos vas a guiar, Señor, pues si deseamos hacer lo que es grato delante de ti, tú vas a abrir el camino, Señor, y nada se va a interponer. Vamos a decir una vez más, Señor.